Siéntelo, llegan las revoluciones. Nuestras dos invitadas de hoy en El Balcón son dos mujeres que cuentan historias. Una las escribe, la otra las dibuja. Son Elena Medel y Ana Peñas, dos autoras muy jóvenes de mirada muy aguda. Elena es poeta desde los 15 años y su primera novela, Las Maravillas, se ha revelado como uno de los libros más importantes de 2020. Ha sido la primera mujer galardonada con el premio Francisco Umbral. Ana Peñas se llevó un montón de premios con su primera novela gráfica, Estamos todas bien. Y ha sido la primera mujer en ganar el Premio Nacional del Cómic. Acaba de publicar Todo bajo el sol, una crónica del boom turístico y la cultura del pelotazo en la España levantina. Las dos nos hablan de precariedad y soledades heredadas, pero también de redes vecinales, vínculos generacionales y abuelas tejedoras. Maruja, Herminia y Josefa, abuelas, relato y memoria, tesoros de las mujeres. Elena y Ana, escritora, ilustradora, bienvenidas al balcón. Somos radicales. Hola, bienvenidos y bienvenidas a El Balcón. Soy María Eugenia Rodríguez Palop. Estoy aquí acompañada por dos mujeres muy destacadas, una ilustradora, Ana Peñas, y una escritora, Elena Medel. Ana es la primera mujer ganadora del Premio Nacional del Cómic por su obra Estamos todas bien. Ahora tiene otra en marcha, sobre la que vamos a hablar. Y Elena también es la primera mujer ganadora del premio Francisco Umbral, poeta muy reconocida, 15 años triunfando, y ahora pues tiene la novela Las Maravillas. Lo primero que os quiero preguntar es cómo estáis y qué tal estáis llevando pues este periodo tan raruno. Bueno, pues encantada de estar aquí, lo primero. En un primer momento no lo llevé mal, porque me pilló en una fase de producción del libro que me vino bien cierta reclusión y estar ahí produciendo en casa tranquila. Pero claro, los meses van pasando y como a todas pues nos vamos cargando. Tampoco puedo decir que lo he llevado en comparación con mi ambiente, creo que lo he llevado bastante bien. Ahora que ha salido el nuevo libro sí que ya veo más las cosas que podrían haber pasado que no están pasando. Y eso ya me fastidia más, pero bueno, vamos tirando. Bueno, es que es un periodo muy, pues eso, ¿no? Decíamos raruno, pero bueno, también difícil, ¿no? Sí. ¿Y Elena? En mi caso yo creo que casi, bueno, además de dar las gracias, ¿no? Casi que podría firmar debajo de lo que ha dicho Ana, ¿no? Yo me siento privilegiada con respecto a mi entorno, ¿no? A amigas que trabajan en el mismo sector y que sí que se están enfrentando a muchas dificultades. A mí, por suerte, me pilló en un buen momento de trabajo. También tengo esa misma sensación de Ana, ¿no? Porque bueno, pues se ha publicado mi primera novela, etcétera. Entonces me planteo muchas veces pues, qué podría haber pasado pues, en una situación más normal, ¿no? Y lo que sí que, por ejemplo, empiezo a tener la sensación de que creo que afecta en el día a día, ¿no? Yo creo que ya no tiene ni que ver con el trabajo ni con la creación, la falta de concreción, por así decirlo, ¿no? Parece como que lleváramos un año a la espera de algo, a la espera de definir plazos, a la espera de... Entonces esa incertidumbre yo creo que al final nos está terminando, no sé si agotando, ¿no? Pero hace que te enfrentes al día a día de otra forma diferente, ¿no? No sabes cuándo va a terminar esto, no sabes pues cuándo vas a poder retomar en cierto modo, ¿no? tu rutina. Entonces eso sí que yo noto que cada vez me pesa más. Es que somos sociedades también muy acostumbradas a vivir en la certidumbre y la seguridad, ¿no? Entonces, claro, esta gestión nos está fatigando mucho, es así. De todas formas, las dos habéis salido de este periodo con dos libros fantásticos, ¿no? Las Maravillas, que habla del dinero y las relaciones familiares, y Todo bajo el sol, que habla del boom del turismo, ¿no? Y el turbocapitalismo devastador de barrios, de redes vecinales, de relaciones familiares, ¿no?
Me gustaría, bueno, que hablarais un poco de estos libros que generan, bueno, los dos plantean de alguna manera esa tensión que hay entre la lógica mercatoria y el capitalismo, ¿no? Y la lógica del sostenimiento de la vida, que también son dos lógicas irreconciliables muchas veces, y la tensión entre las dos las absorbemos mucho las mujeres. De mujeres vamos a hablar, ¿no? Porque este es, bueno, pues un programa orientado fundamentalmente a eso, ¿no? Bueno, Ana, pues empezamos contigo, ¿no? Turismo, devastación de barrios. La dedicatoria me ha encantado. Hay una parte de la dedicatoria que dice: a quienes se quedaron como extraños en su propia tierra. Creo que tiene mucho que ver con lo que cuentas, ¿no? Y hay otro elemento que también te lanzo. Como sabéis, yo soy ahora eurodiputada, es una cuestión circunstancial en mi vida en realidad, pero bueno, estamos trabajando en Europa y hay un momento en ese libro que se menciona a España como una segunda residencia, no estos turistas que vienen en la época de Franco y desconocen por completo la situación o se hacen los locos, ¿no? Respecto de la dictadura, la mirada que tiene Europa sobre el sur, ¿no? La desindustrialización, la turistificación, en fin. Coméntanos un poco con estas claves que te voy dando para que, bueno, la gente se ponga a mirar esta obra maravillosa que tienes. Pues, bueno, muchas gracias. El cómic va sobre el turismo, pero bueno, ese fue el punto de partida. Empecé la obra en 2018 y ya era un tema de debate público importante, en el sentido de que estaba la subida de alquileres, de Airbnb, el tema de las Kellys, el concepto de turismofobia, que es decir, realmente ya se estaba manejando, pero no quise quedarme en un pantallazo del presente, sino, bueno, cuando trabajo un tema lo normal es que me voy para atrás, pues porque me parece complicado comprenderlo si solo me quedo con lo que estaba pasando y también porque pensaba que la realidad podía caducar rápido como bien ha pasado. Entonces, pues yéndome hacia atrás, bueno, yo soy de Valencia, es importante también, porque al final estoy hablando de un territorio que quien haya estado ahí pues lo va a reconocer, y quien sea de allí todavía más, que yo ya nací en el 87, yo ya viví y crecí con esos edificios, yo no vi el punto de origen, es decir, el libro abarca del 69 a nuestros días, y yo no vi la foto primera del pueblo costero sin edificar. Yo ya he visto esa costa llena de edificios, ¿no? Que es la costa de tu lugar en el mundo, ¿no? Sí, de mi territorio, ¿no? Por así decir. Además, mis padres viven, bueno, yo desde los 7 años, justo en el límite de la ciudad con la huerta, es decir, Valencia está rodeada por huerta, entonces este paisaje y este territorio es familiar, es decir, la portada del libro, que es un agricultor recogiendo cebollas, y los edificios del fondo, no es una metáfora, es algo cotidiano con el que estamos familiarizados allí. Entonces, pues quería hacer una reflexión sobre eso. La cita que tú has dicho podría ser todas estas personas, ¿no?, que trabajan en la huerta, sobre todo, y que se ven cada vez más rodeados de edificios, y aunque ellos mismos o ellas mismas no decidieran vender su tierra o no fueran expropiados, se acaban yendo porque su modo de vida ha sido destruido, ¿no? Y respecto a lo de Europa, cuando empecé a hacer esta investigación, pues es que llegué rápidamente, porque es decir, el franquismo, obviamente, como momento donde nace este turismo de masas en el Estado, ¿no? Pero la alianza con Europa ya en eso, por ejemplo, esto lo leí en el año 69, creo que fue, las primeras ayudas se llaman como si fueran ayudas al tercer mundo, que recibió España fue desde Alemania, fue para hacer no sé si un aeropuerto o unas carreteras en Mallorca, es decir, que era para que hubiera acceso para el turismo, ¿no?, como motor de desarrollo, ¿no? Entonces, desde ahí, luego, con ese fragmento que pongo del documental de cuando unos suecos les entrevistan en el aeropuerto, de I Am Curious, es una película sueca, y un fragmento que les entrevista una chica de qué piensan de la dictadura, ¿no?, porque están yéndose a Canarias de vacaciones. Y entonces dicen, pues no me importa, o a mí solo me interesa el sol y la playa y así.
Y prefiero no opinar. Y prefiero no opinar. Yo no hablo de política. Sí, y bueno, me pareció interesante también, no solo por la parte histórica, sino porque creo que es la lógica misma del turista. Es decir, nosotras y nosotros hemos podido estar en esas, no a lo mejor en esas respuestas tan explícitas, pero es la lógica. Uno va a América Latina y muchas veces va en esa lógica consciente o inconscientemente, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego toda esta cosa exotizante del sur, ¿no? De romantizar dónde te vas de vacaciones porque es como más primitivo, que es como se veía España en esas décadas, cómo se ha ido transformando la entrada de la Unión Europea, ¿no? Como también pues, puso más hincapié todavía en este rol del país frente a los otros países. Bueno, que sí, era importante nombrarla porque era... Y te digo una cosa, que aunque el rol de España ha cambiado en la Unión Europea, en realidad vemos una escenificación que a veces nos recuerda esto, en relación al norte, especialmente al noreste, y lo hemos visto con los fondos de reconstrucción, con la posición de Holanda, o sea que hemos cambiado, pero tampoco tantísimo, ¿no? Y bueno, Elena, tú nos cuentas esa genealogía, miras para atrás, ¿no?, a través de una familia y con un hilo que tiene mucho que ver con las mujeres, ¿no? Es una historia o un relato de mujeres y de precariedad, ¿no? Es un relato de mujeres, pero yo al escribir, en mis primeros libros, era muy joven, ¿no? Y no tenía esa conciencia probablemente, pero ya desde el último poemario que publiqué, que se tituló Chatterton, que es del año 2014, yo tomé una decisión casi, que es la de utilizar o recurrir siempre de una manera deliberada y de una manera política a voces de mujeres para hablar de temas universales, porque al final tenemos como ese cliché aprendido, heredado, etcétera, ¿no? de que cuando en una historia la voz que la guía es una voz masculina, un personaje masculino, etcétera, habla de las cuestiones universales que apelan por igual a hombres y a mujeres, ¿no? Sin embargo, cuando esa voz es femenina, habla de cosas de mujeres, es parcial, incluso se relaciona de manera directa con la intimidad, hable de lo que hable, ¿no? Pero ya aparece por ahí la intimidad, porque la intimidad es cosa de mujeres. Entonces, en esta novela, al final yo quería hablar del dinero, que me parece que es algo que tiene que ver con cualquier género, con cualquier generación, etcétera, ¿no? Del dinero y de la precariedad, pero me ha gustado mucho algo que muchas de las cosas que ha dicho Ana, pero en concreto una sobre la portada de tu cómic último, ¿no? Cuando has dicho que para mí no es una metáfora, es una realidad, ¿no? Yo quería hablar de historias que quizá para muchas personas por desconocimiento o por desconexión se pueden tomar como metáforas muchas veces, ¿no? Pero para mí eran historias reales, porque son las historias que forman parte de mi día a día, de mi familia, de mi entorno, etcétera. Entonces es una historia sobre cómo, no tanto quizá el dinero, sino la falta de dinero va moldeando las vidas de tres mujeres. Es una extraña saga familiar porque son abuela, madre e hija, pero no hay, digamos, entre ellas un vínculo familiar, no sé si decirlo clásico o canónico, ¿no? Sí, cuestionas mucho el elemento del cuidado, ¿no? Ahí está, el cuidado se puede elegir, no se puede elegir. Claro, porque los cuidados siempre además recaen en las mujeres. Cuando alguien enferma, por ejemplo, en una familia, lo que se espera de inmediato es que sea atendido o sea atendida por la mujer que me acerca, ¿no? Por la madre, por la esposa, por la hija, etcétera. Si no se pueden asumir esos cuidados, siempre se busca una mujer, iba a decir a la que se contrata, pero casi nunca se la contrata, ¿no? A la que se paga para asumir esos cuidados, ¿no? Porque además, muy curioso, ¿no? Como casi todos los oficios hay por supuesto excepciones, pero los oficios de los cuidados son femeninos y son precarios. Sí, claro. Entonces, quería pensar sobre eso, ¿no? También sobre cómo establecemos nuestros lazos más emocionales, nuestros vínculos, ¿no? con quienes nos rodean. Ahora, leyendo desde hace tiempo a Eva y Youth, ¿no? Pensaba en cómo el capitalismo está irrumpiendo también en nuestra forma de relacionarnos, y muchas veces no tiene que ver ni siquiera con cuestiones materiales, ¿no? Sino con cómo mantenemos un vínculo con una persona por lo que nos aporte, no por el placer, ¿no? De decir simplemente pues me gusta hablar con esta persona o me interesa su punto de vista, etcétera, ¿no? Sino bueno, pues porque nos aporte
No hablo eso de dinero, ¿no? Sino seguridad, estabilidad, etcétera. Entonces, digamos que todos esos son los aspectos que bueno, pues yo tenía o intentaba tener en la cabeza cuando estaba escribiendo la novela. De precariedad, de seguridad, vamos a hablar un poco después, pero retomando el elemento ese de los cuidados y los vínculos, en las dos hay un protagonismo de las abuelas, ¿no? En tu caso, en tu libro Tara, que es anterior, el libro de poemas, ¿no? Y ahí hablas de Josefa, ¿no? Si no me equivoco, de Pepita, tu... de hecho, Pepita. Josefa, pero bueno, pero oficialmente Josefa, pero Pepita para todo el mundo. Pepita para todo el mundo. Sí. Y tú hablas de Maruja y Herminia, tus abuelas también, ¿no? A mí me ha parecido muy bonito, ¿no? Esa apelación a las abuelas y sobre todo en un momento como en el que estamos, ¿no? Un momento en el que nuestras personas mayores pues han sufrido y están sufriendo tanto, ¿no? Yo quería que nos leyeras un poema justo de ese libro, sí. Tara, un poema que se titula Pez y bueno, por cierto, Tara tiene muchos significados, sí. Y esto lo he leído y me ha gustado mucho también, ¿no? Esto de, puede ser defecto, víbora, diosa guanche de la fertilidad y además en la tierra de Scarlett O'Hara, ¿no? Sí, es un título que está lleno de significados, de posibles maneras de comprenderlo y también yo creo que de posibles maneras de guiar el libro, ¿no? Me gustan los libros abiertos, no que te den la historia cerrada o que te den las circunstancias de lectura cerrada, sino que tú puedas un poco incorporarte como si estuviéramos leyendo casi con una mochila, ¿no? Con nuestras experiencias, con nuestros prejuicios muchas veces también. Entonces, bueno, Tara me permitía eso. Es un gran título, la verdad. Muchas gracias. Bueno, pues adelante. Pues el poema se titula Pez y para mí la verdad es que es un poema de amor. Nuestro plato favorito requería cierta preparación. Mi abuela abría el pescado en vertical, leyendo mi futuro. Sobre la superficie herida distribuía su relleno, con cuidado. Las marcas de la muerte no deben infectarse. Mientras ella me hablaba, yo aún era pequeña, había vuelto del colegio, preguntaba qué había de almorzar, relamía mis gracias y decía, peces, como los del verano. Por entonces hacía frío y al terminar de comer nos sentábamos juntas, veíamos la televisión juntas, respirábamos juntas cada tarde. Vivir era costumbre de las dos y en verano me enfadaba al verla caminar, orilla arriba, orilla abajo. Yo me enfadaba porque temía perderla en una ola o que se resfriase o simplemente estar lejos de ella unos minutos. Al volver, me sentaba en su hamaca y me ayudaba a limpiarme la arena de los pies, a buscar mis ceras en la bolsa, a despegarme la sal y las legañas. El invierno es ahora amable en esta casa. Al entrar he querido encontrarte tranquila, repitiendo tus historias, sonriendo al recordar los buenos tiempos, como siempre, siguiendo las costumbres de mi infancia. Pero ahora no está, las dos ya no vivimos y el frío me agarra por la espalda y me golpea, recuerda tantas cosas que vuelvo a tener miedo y mis ojos resbalan en mis manos, húmedos como el pez del invierno. Sabía que iba a acabar llorando. Dios mío de mi vida. Bueno, es que ya he llorado varias veces con ese poema y estaba intentando no llorar ahora, pero se ve que no lo voy a conseguir. Esto es que ya no vivimos las dos, me parece, bueno, un acierto maravilloso. En fin. Tenía que un pañuelo por las dudas. Bueno, quería que tú nos contaras el proceso justamente de ese libro Estamos todas bien, ¿no? Donde hablas de las abuelas, la deuda de vínculo que tenemos con ellas, ¿no? Yo hablo mucho de plusvalías afectivas, ¿no? Lo que hemos ganado en afectos y sin merecerlo, ¿no? Tanto. Así que bueno, cuéntanos y así mientras me voy relajando. No, también me ha emocionado, justo mi abuela Maruja falleció hace unos meses y me ha hecho... Así que bueno, me voy a recomponer, pero nada, Estamos todas bien, salió de una manera no muy ordenada, porque empezó como un trabajo de clase, luego un editor se interesó y entonces acabé haciendo algo más largo, pero en un primer momento yo no dije, voy a hacer una novela gráfica sobre mis abuelas. Eso fue donde llegué, pero no el punto de partida. Más tendría que ver con que yo estaba con temas de memoria histórica, ya estaba con un grupo de amigos trabajando sobre las memorias de un hombre que contaba su experiencia en el franquismo, habíamos entrevistado a gente mayor,
del pueblo, porque contaba pues cómo él fue enlace de los maquis. Bueno, era una historia bastante truculenta. Estuvimos entrevistando a gente mayor del pueblo y me impactó mucho cómo las personas ya de 80 y algo seguían teniendo miedo para hablar de ese pasado, los silencios, las contradicciones, ¿no? Me impactó mucho. Y por otro lado, yo venía ya de estar militando en colectivos feministas, entonces vine a cruzar estas dos cosas y aparecieron mis abuelas, ¿no? Porque me pareció que desde el punto de la memoria histórica, que es desde donde yo me situaba en ese momento y desde el feminismo, no había, por lo menos en el cómic, no había un testimonio de esas mujeres, ¿no? Siempre se hablaba de mujeres, es decir, siempre se hablaba de hombres, si no era de hombres, era de mujeres que habían tenido un rol en lo público, ¿no? Porque o habían sido asesinadas, porque habían sido pues personas ya que habían actuado en la política desde primera línea, ¿no? O exiliadas, etc. Pero no había un testimonio de todas esas mujeres que son muchas de las personas mayores que nos rodean, que les había tocado vivir ese rol de mujer y no habían tenido pues mucho margen de decisión, también porque mis abuelas eran muy pequeñas en la guerra, entonces ellas realmente crecieron en la posguerra. Entonces, el punto de partida fue un poco ese, y también el de comprender a mi abuela Maruja, en concreto, que es una persona, yo siempre he tenido un vínculo fuertísimo con ella, pero es una persona que estaba amargada, que decir, bueno, estaba muy amargada con la vida, y entonces, y a veces incluso hacía daño a los demás por esta cosa de no ser feliz, ¿no? Y yo quería, como ya le tenía tanto cariño, yo quería como comprenderla, ¿no? Como explicarla ante el mundo un poco, de por qué mi abuela es así, ¿no? ¿Por qué tiene esta cosa tan triste? Y bueno, entonces, de haber hecho este trabajo con este grupo de amigos, con estas memorias de este hombre que contaba su experiencia del franquismo, estuve trabajando con dos amigas sociólogas que trabajaban con las historias de vida, que es una metodología de la sociología, bueno. Entonces yo pues rescaté eso, me lo llevé a mi terreno, obviamente, mucho más libre, y pues les pedí la grabadora y me fui a grabar a mis abuelas, a las dos, escaneé fotos y tal. Entonces conté lo que ellas me habían contado, hice una selección de eso, intenté guardar mucho la manera de hablar, de explicarse, porque me parecía muy importante. Les expliqué también sobre les pregunté también sobre momentos de la historia, como la muerte de Franco, cómo ellas habían vivido la historia, ¿no? ¿Qué tenían ellas que decirnos de la historia en mayúsculas, ¿no? Y así fue. Y luego lo fui alternando con el presente, pues para hacer este juego de que para mí es que el presente y el pasado es que es un continuo, es que no puedes separarlo. Es una metodología feminista en realidad, sí, ¿no? Porque vas hilando y todo tiene una gran coherencia, ¿no? Memoria, mujeres, relatos, generaciones que se vinculan, ¿no? Es una historia de un vínculo que, por cierto, también, aunque antes no hemos pasado un poquito por encima de eso, también es un vínculo que se da en los barrios, ¿no? A los que tú también aludes y tú también, ¿no? Las redes vecinales, el apoyo mutuo, la creación de comunidad. Es que es una mirada muy feminista, metodológicamente, ¿no? Más allá incluso de lo que viene a contar, ¿no? Por cierto, y hablando de ese vínculo, de esa memoria, tú en tu editorial Bella Varsovia, ¿no? Que tienes, pues yo qué sé, que me parece que tenías 19 años, ¿no? 18, 19, bueno, bien, bueno, pues sí, es no, pero quiero decir, 2004, estaba... madre de Dios, sí. Que entonces, bueno, pues ahí recuperas muchas autoras, entre comillas, borradas, ¿no? También has descubierto a nuevas autoras, sí, ¿no? Pues Luna Miguel o María Sánchez, ¿no? Y hay una anécdota que me gustaría que contaras, la de 100 de 100, con sí, tu editor Chus, sí, ¿no? Sí. Claro, mi editor, hasta ese momento, sí. Bueno, hace como 5 o 6 años, sí que él concedió una entrevista que despertó bastante polémica, porque bueno, la entrevista en general estaba llena yo creo que de opiniones que encendían el debate, pero una en concreto tenía que ver con, bueno, pues lo que él creía que era el papel de las mujeres escritoras españolas en el 20. Entonces decía que no había ninguna
autora, ninguna poeta, no recuerdo la cita literal, pero ninguna poeta a la altura de Lorca, Cernuda, etcétera. Y bueno, pues básicamente eso despachaba todo el siglo XX de poesía española escrita por mujeres así, y decía que bueno, que en narradoras estaban a lo mejor pues Martín Gaite, Matute, etcétera, y después me utilizaba como unidad de medida, ¿no? Porque decía que por cada Elena Medel había cinco hombres. Entonces, bueno, nunca me habían utilizado con ese criterio. Fue muy curiosa, curiosa por utilizar un eufemismo, porque no solo tuvo que ver no solo, bueno, pues digamos yo tuve que sufrir, entre comillas, esa valoración, ¿no?, por parte de mi editor, sino que durante las semanas siguientes, incluso meses siguientes, bueno, pues aunque yo no había dicho absolutamente nada y mi postura al respecto era bastante clara, porque yo ya llevaba mucho tiempo trabajando en cuestiones de genealogía, etcétera, pues sí que es cierto que el foco se puso también sobre mí, con muchas críticas, etcétera. Digamos que, bueno, pues al final, por las declaraciones de un hombre casi que terminé pagando yo, en cierto modo, ¿no?, que es muy paradójico. Y habla también mucho de nuestra sociedad. Pero al margen de todo eso, para mí es que la mejor reacción fue decir, bueno, pues todas estas autoras, o sea, no es que... Preguntémonos lo primero, ¿por qué qué mujeres pudieron escribir como escribieron Lorca o Cernuda? O sea, ¿cuáles tuvieron? ¿Qué posibilidades tenían? Claro, ¿cuáles tuvieron el acceso a la educación, a la cultura, a la relación más allá de los libros? Es decir, mientras Lorca quizás estaba participando en tertulia, muchas autoras no podían porque sus familias no se lo permitían o porque tenían que estar. Pienso, por ejemplo, en Concha Méndez, que tenía que mentir para ir a conferencias, o pienso en Lucía Sánchez Saornil o en Luisa Carné, que estaban trabajando porque eran mujeres de clase obrera. Entonces, claro, tenemos que preguntarnos todo eso, ¿no? ¿Qué mujeres qué mujer podía escribir la carta que escribe Lorca a sus padres, que es una carta hermosísima, pero en la que básicamente está pidiendo más dinero para quedarse en Madrid, ¿no? Entonces, ¿qué mujer en esa época, o ya no ni siquiera en esa época, en los años 50, ¿no? Por ejemplo, si te paras a pensar en las biografías de las autoras de las poetas de la generación del 50, ves que en la mayoría hay un parón muy significativo de unos cuantos años, en algunos casos pues 10, 15 años, etcétera. Claro, ese parón coincide con la maternidad. Son mujeres que están publicando sus primeros libros con éxito, pues pienso en María Victoria Atencia, Pilar Paz Pasamar, etcétera. Tienen buenas críticas, de repente son madres, aquello se detiene y cuando se van a incorporar de nuevo a la publicación, etcétera, pues es muy complicado porque ya no han perdido todos esos años, ¿no?, de seguir publicando, etcétera. Entonces yo creé este proyecto que se llama 100 de 100, que ha ido derivando en un montón de pequeñas actividades y que sobre todo tiene que ver con mi voluntad pues de hacer esa genealogía, ¿no?, de ir diciendo, bueno, pues esta autora hizo esto, merece la pena leerla, esta es su biografía. También yo creo que nos ayuda todo eso a comprender mejor su escritura, y creo que es la mejor respuesta, ¿no? Cuando alguien dice que no hay escritoras, pues mira, están todas estas. Y además tú hablas en algún momento, que te he leído, decir aquello de, bueno, no todo el mundo puede tener tiempo ni comprar el tiempo, ¿no? Y creo que esto es importante también, tú lo señalas, para escribir hay que tener tiempo, entonces si no lo tienes o no lo puedes comprar, ¿no? La gente rica tiene más posibilidades de comprar tiempo, y esto, pues claro, es aplicable a la gente rica y es aplicable a las mujeres, ¿no?, que siempre tienen menos tiempo. Es que muchas veces yo creo que merece la pena hacernos preguntas, como por ejemplo, ¿en qué circunstancias fue escrito este libro? ¿No? ¿A qué hora se tenía que despertar esta persona para escribir este libro? Esto es genial. ¿Tenía esta persona, podía cerrar el pestillo, ¿no?, como dice Virginia Woolf, en una habitación propia y ponerse a escribir? ¿O cerraba el pestillo y tenía un niño o una niña dando golpes en la puerta porque tiene hambre o porque tiene que ir al baño, etcétera? Si eso pasa ahora, ¿no? Claro, el otro día decían en el teletrabajo, resulta que las mujeres están teletrabajando en las cocinas con ruidos y niños, ¿no?, y los varones están encerrados en un despacho donde los niños y las mujeres no pueden entrar. O sea que estamos reproduciendo incluso en el espacio de trabajo en el que se ha convertido una casa, ¿no?, pues los mismos esquemas, ¿no?, de reparto del tiempo. Claro, ¿cuántos libros, por ejemplo, no se han escrito?
Eso, claro, hablo de libros, ¿no? Porque es mi campo, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuántos libros no se han escrito? ¿Cuántas mujeres han tenido ideas para escribir un libro, se han sentado, lo han intentado y no han podido, porque es que no podían? ¿Y cuántas mujeres también han escrito libros y no se han atrevido a que salgan de un cajón porque les estaban diciendo que no merecía la pena lo que hacían, porque no tenían modelos? Porque a lo mejor eso, no porque no tenían modelos, sino porque esos modelos existían, pero no eran visibles y no eran populares, ¿no? Porque había mujeres escribiendo, pero no estaban en las editoriales principales o no estaban recibiendo premios. O sea, es que, por ejemplo, mirar los premios institucionales es echarse a llorar. O sea, es que no hay mujeres. Bueno, sois las dos las primeras sendas mujeres. Claro, en premios que hemos sendos ganado. Premios. Claro, entonces a mí me parece que esas preguntas merece la pena hacérselas, ¿no? La historia de la literatura está llena de historias así, ¿no? De autoras o, por ejemplo, de mujeres con talento que terminaron siendo las secretarias de sus maridos que escribían, por ejemplo. Y sin embargo, las dos habéis destacado, bueno, aparte de que tu libro Las Maravillas empieza y termina con el 8M, ¿no? Sí. Que es fabuloso, y las experiencias diferentes del 8M en función también de la generación y de la situación de quien ni siquiera puede ir a la huelga, ¿no? Sí. Que aparte de esto, quería señalar una cosa, que es que el éxito que habéis tenido, ¿no? Habéis sido las dos personas exitosas, ¿no? Tú desde hace mucho tiempo, tú, bueno, se ganó todos los premios que podía ganar de una tacada y 18.400 ejemplares y traducidas al suajili y en fin, una cosa fabulosa, ¿no? Y sin embargo, pues destacáis, y tú lo has destacado mucho, ¿no? Que no habéis salido de la precariedad, ¿no? Tú a lo mejor dices muchas veces, se confunde visibilidad con seguridad, y dices en algún momento, la seguridad para mí es un animal mitológico. No, esto también es una cosa para hacérselo mirar, ¿no? O sea, ¿qué nos está pasando? Ana, ¿cómo ves esto? Y después me lo cuentas, Elena. Es que, claro, yo no conozco tanto el mundo, la literatura, la edición en literatura, como en cómics es un desastre, en el sentido de que los adelantos, como no te esté llegando dinero de otro sitio, es imposible. Es decir, que para mí ahí los premios no es tanto algo que tú tienes extra, sino que lo tienes para producir. Es decir, es el dinero que tú tienes para seguir produciendo otro libro y hacerlo. Pues yo me he sentido súper privilegiada poder hacerlo, el último, desde pagando mi tasa de autónomos, pudiendo pagar mi cuarto compartido. Es decir, que no estoy en una casa para mí sola en el centro de Madrid. Eso no me lo podría permitir para nada, entonces... Pues tenemos que trabajar para que os lo podáis permitir. Sí. Yo estoy muy bien en Carabanchel, a mí Sí, no, no, yo estoy en Carabanchel, o sea que... pero estoy con 2 personas más, es decir, que no es... No Sí, quiero estar no tienes así. tu habitación propia. Claro, es decir, que me gustaría pues vivir con mi pareja. Es decir, hay ciertas cosas que sí que pienso que como que tienes que un poco que dejar de lado por seguir produciendo, ¿no? Por seguir siendo... No, porque te dicen, claro, ¿cómo vas a dejar de hacer libros si te va bien? Es decir, tienes que seguir, y tú ya, pero es que a lo mejor deseo también otras cosas en la vida. Bueno, el tema de la maternidad obviamente es un temazo, yo todavía no lo tengo ahí, pero una vez estuve en un encuentro con autoras en la Semana Negra de Gijón, con autoras de cómic mucho más mayores que yo, es decir, clásicas. Lo que pasa es que muy pocas han producido obras largas. Y tiene que ver con todo esto que ha explicado Elena, es decir, que quién ha podido hacer eso, como a lo mejor tuvieron en su etapa más joven, ¿no? Que antes de ser madres pudieron hacer cosas, o muchas, otras habían renunciado a la maternidad, no desde el lugar de no quise, sino renuncié por seguir produciendo. Es decir, que esto son cosas que yo tengo ahí sobre mi cabeza. Son fantasmas que siempre están ahí. Son fantasmas, además, exactamente. Sí, además se tienen desde el minuto uno, ¿no? Yo cuando daba clase, que no hace tanto tiempo, cuando estaba en el último año de la carrera, siempre le preguntaba a la gente, ¿no? Oye, ¿qué pensáis hacer? Tal, y bueno, y ellas, pues era... como muchas, pues claro, pensaban también en ser madres y tenían, pues... diferentes planes, pues todas estaban obsesionadas con hacer un montón de cosas muy productivas en muy poco tiempo, ¿no? Entonces voy a hacer unas oposiciones y después no sé qué, y ellos era, bueno, yo me voy a recorrer el mundo con una mochila, en realidad no tengo muy claro lo que quiero hacer, no, es la sensación de yo no tengo tiempo o yo sí tengo tiempo, ¿no? O sea, cómo se vive el mundo desde dos
paradigmas muy diferentes, que serían entre gente rica y pobre, que tú esto lo señalas mucho porque te interesa mucho todo este tema de la clase social, de la clase social, claro, pero será también entre varones y mujeres, sí. ¿no? Sí, claro, es que yo, por ejemplo, lo pensaba, y es que es cierto, ¿no? El hecho de aparecer en una portada de, pues yo qué sé, de que tu libro aparezca en un suplemento, de que hablen de ti en alguna parte, no implica que tu situación económica, pues que eso esté revirtiendo en ti, ¿no? De alguna manera material. Con suerte a lo mejor pues te llaman de algún sitio porque ven el libro reseñado en alguna parte, etcétera, pero muchas veces no ocurre eso. Y yo pienso, quizás es algo en lo que me equivoque, pero pienso que tiene que ver con el hecho de que durante mucho tiempo la creación, sobre todo la creación más visible, es decir, aquella que llegaba a publicarse, que llegaba a difundirse, estaba, bueno, pues en manos de gente de clase alta y de gente que sí que tenía un dinero pues para permitirse decir, pues paro mi vida, interrumpo mi vida durante un tiempo y estoy dedicándome pues a escribir una novela o a escribir un libro de poemas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, sí, como durante mucho tiempo esa creación, digamos, ha estado capitalizada, por así decirlo, por gente que sí que se lo podía permitir por su economía, ¿no? Pues porque por familia, por herencia, etcétera, pues claro, parece que si estás publicando libros, etcétera, inmediatamente estás en ese saco, ¿no? Cuando en realidad la mayoría de libros, por ejemplo, yo pienso muchas veces en estructuras de novelas y de ensayos, sobre todo muy fragmentarias. Claro, es que es así como se está escribiendo, ¿no? De repente como está viviendo, ¿no? Claro, de repente tienes una hora para pararte, escribir media página y a lo mejor dentro de 5 días tienes otra hora, ¿no? Entonces, al final eso está repercutiendo en la manera de enfrentarnos a la creación, ¿no? Yo es verdad que ahora mismo no me puedo quejar, estoy en un momento muy tranquila, pero para mí durante un tiempo había una pesadilla recurrente que era que se me rompía el ordenador. Claro, yo sin ordenador no puedo trabajar, porque en realidad mi trabajo no es escribir, por desgracia, mi trabajo es, bueno, pues editar ni siquiera para mí, sino editar para otros, ¿no? Entonces, claro, yo sin ordenador no podía, y en alguna ocasión me pasó eso, ¿no? Se me rompió y tuve que, bueno, pues que tirar de amigos y de alguien que me presta un poco, alguien que me presta otro poco, y entonces eso para mí era una historia de terror, ¿no? Plantearme aquello. Pues yo quiero que las mujeres vivamos bien, y que si una quiere vivir en Carabanchel, viva, pero porque le da la gana de vivir en Carabanchel, ¿no? O donde quiera vivir. Y es que esto me da mucha rabia, la verdad. Creo que el reconocimiento es importante, pero también es importante tener opciones de vida y un proyecto que uno pueda elegir, y esa tranquilidad, ¿no? Y esa seguridad y esa estabilidad, jolín, que también para producir y para crear es importante, ¿no? Tenemos que cerrar. Os voy a regalar una plantita que os va a acompañar, sí, a la que tenéis que cuidar y que os va a cuidar también, y además vamos a brindar. Ir pensando un brindis. Vamos a brindar con vino, por supuesto, y bueno, os dejo a vosotras primero, después brindo yo y nos vamos. Pues yo casi que brindaría por la tranquilidad. No sé si esto es como muy de... Además brindo por la tranquilidad, haciéndome así con la Rebeca, ¿no? Brindo un poco por la tranquilidad, porque me parece que tiene que ver también con el tiempo más relajado, tiene que ver con la posibilidad también de descansar un poco, de cuidarse, de cuidar a los demás. Así que brindo por eso, porque tengamos un poquito de calma. Bueno, no está mal. Yo brindo porque surja un movimiento antipantallas en algún momento. Uy, madre mía, madre mía. Porque no nos acostumbremos a trabajar haciendo zooms, es decir, que aun cuando pase esto no se sustituya una cosa por la otra. Importante el cuerpo, es muy importante el cuerpo, la verdad. Pues yo qué sé, yo voy a brindar por las abuelas, que las hemos sacado aquí a colación y que han sido muy importantes en nuestras vidas y que ahora mismo también están en un momento crítico, ¿no? Así que... Salud. Me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad.